A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. La plática correspondiente al día, ya dije, 22 de abril del año 2026, que es miércoles. Mañana tendremos triple play. Muy bien. El editorial se llama hoy así: mientras el mundo tiembla, aquí reina la superficialidad. Mientras el mundo tiembla, aquí reina la superficialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, la clase política mexicana, desde hace mucho tiempo, ha preferido voltear a verse el ombligo que ver al exterior. Recuerdo yo aquellas expresiones que eran comunes, como México no hay dos. Y alguien, un amigo colombiano que tuve en Lecumberri y que ahorita es un distinguido visitante durante 25 años, lo será, en la prisión esta famosa en Brooklyn, que era un compañero de dormitorio allá en Lecumberri, Huber Salazar Espinosa, dedicado a actividades pues de esas que engrandecen a Colombia por el volumen de exportación, ¿verdad? Y fue, ¿cómo se dice?, extraditado de Colombia a Estados Unidos y allá está preso. Pero él decía, qué bueno que en el mundo nomás hay un México, porque si así, con uno, decía, ¿cómo está el mundo? Imagínense ustedes que hubiere dos mundos. Entonces la raza le daba carrilla, cuidado, Huber, le decían, cuidado con lo que dices de México. La verdad es que desde, pues no sé, ya de una manera clara, pronunciada, no sé si fue desde fines del siglo XIX o principios del siglo XX, ya había en México una conducta donde lo normal era vernos el ombligo, ver hacia adentro. Nos habían hecho creer que México era una potencia y luego el cuerno de la abundancia y una serie de tonterías. Y éramos felices con esa idea totalmente peregrina, sin sustento alguno. Y ya de manera más clara a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo empieza a sufrir o a llevar a cabo grandes transformaciones económico-políticas, en la primera parte, la económica, apertura de mercados, la globalidad, y en la segunda, el régimen político que corresponde a economías abiertas de mercado, la democracia. Pero México desechó todo eso y seguimos viéndonos al ombligo, aislándonos de una manera sistemática y permanente, pero además consciente del mundo exterior. Eso nos llevó a rezagarnos, como lo estamos ahorita, de muchos países que avanzaron tremendamente en un número de años, 20, 30, 40, y nosotros en ese mismo periodo nos fuimos degradando. Leía hoy una colaboración, creo que en el periódico El Financiero, donde se hace una comparación o se toma estos dos países, Polonia y México, y se dice, bueno, ¿cómo es posible que Polonia en este número de años, 80 años, fueron 40 años, haya alcanzado tal nivel de desarrollo, de calidad de vida, etcétera, mientras que nosotros hemos ido casi en caída libre? Y hay muchas cosas que explican eso, políticas pro business, pro inversión privada, democracia, etcétera, etcétera. Y en México, el rechazo hasta que el modelo viejo cae hecho pedazos y tuvimos que incorporarnos al GATT en los años 86, 87, fue el
proceso de incorporación y debimos abrir la economía e incorporarnos a la globalidad. Y eso que sucedió hace 40 años es lo que nos tiene todavía parados. Por eso no pudo López destruir totalmente el país, por lo que avanzamos desde que llega Miguel de la Madrid del 88 al 2018, esos 30 años. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en el mundo? La llegada del presidente Trump a su segunda presidencia en los Estados Unidos y con una idea muy clara de lo que quería lograr o de lo que quería hacer en el mundo, ha enfrentado a muchos países, a muchas personas notables y también a una parte del electorado norteamericano. Sin embargo, hay que reconocer algo. Nadie se había atrevido a enfrentar el problema de Venezuela. Nadie. Oiga, que acá, nadie. Y él dijo, hay que acabar con eso. Y hoy, no sé si descanse en la prisión en Brooklyn Nicolás Maduro, pero allá está. Su esposa también allá está detenida, está presa, ¿no? Y eso ya está caminando. Aquellos dicen, no, que ha pasado esto, como si los problemas que se generaron en 20 y tantos años en Venezuela pudieran resolverse de la noche a la mañana. Pero luego tenemos el caso de un foco de agitación, de destrucción, quizá desde los últimos 60 años, en el Medio Oriente. Nadie se había atrevido a enfrentar ese problema con decisión y firmeza. Algunos condescendieron con los ayatolas, con los gobernantes iraníes, una teocracia dictatorial, asesina. Obama mismo negoció con ellos y les dio a cambio miles de millones de dólares, etcétera, en apoyos. Firmó un tratado para limitar la producción de uranio enriquecido, que los ayatolas se pasaron ese acuerdo por el arco del triunfo, ¿verdad? Deben de tener las partes nobles totalmente radiactivas, porque ese acuerdo se lo pasaron una y otra vez por el arco del triunfo. Hubo un intento que se coronó con la juzgar y sentenciar a Saddam Hussein allá con el presidente George Bush hijo y aquel general muy famoso, el general Schwarzkopf, con la tormenta del desierto, que lo tumbó del gobierno y luego se escondió, lo capturaron y fue condenado a morir en la horca. Pero Irak sigue teniendo una serie de problemas, producto quizá de lo que algunos llamaron un error estratégico de los norteamericanos en aquellos años, porque los norteamericanos pensaron equivocadamente, lo vemos desde el 50 o 60 años después, que no es posible, al menos fácilmente y a corto plazo, cambiar la mentalidad de una sociedad que vive para todo fin práctico allá por el siglo VII, siglo VIII de nuestra historia, de nuestra era. Personas que viven gobernándose con una ley, entre comillas, la Sharia o Sharia, porque donde ahí está apuntado lo que dicen que dijo Mahoma que le había dicho Alá. Eso habla de la disociación de un buen número de esos países y sus gobiernos en aquella región del mundo, el Medio Oriente, frente a los avances técnicos, científicos, culturales, ideológicos, políticos que hay en el mundo. Países que se consideraban los ejemplares promotores del socialismo, hoy se
nadan en un océano de economía abierta y de mercado, como es China popular, Vietnam mismo, ¿verdad? Y sin embargo, nadie se había atrevido a entrarle al problema. Siempre era que vamos a negociar y que Irán y que esto y dónde te pongo y vamos a ver y que nos juntamos. Y el que daba la batalla era Israel y sus fuerzas de defensa. Un país pequeñísimo frente al conjunto de los países árabes que lo rodean, ¿verdad? Donde el número de habitantes de los países árabes, enemigos de Israel, que quieren ver a ese país echado al mar y que se ahoguen todos, es varias veces su población y recursos. ¿Y qué ha hecho Israel? Cada vez que se han enfrentado les ha pegado una pela. E Israel ahí está. Hoy Israel es líder en una serie de aspectos de la ciencia, etcétera, que son, vamos a decir, sorprendentes para los recursos humanos en número que tienen, ¿verdad? Y esta vez, ¿qué hace Trump? Dice, hay que acabar con ese régimen. Hay que lograr un cambio de régimen en Irán. No cometieron el error aquel en Irak, una invasión, etcétera, sino están buscando un camino diferente. Y los buenaonditas, los que tienen un odio antinorteamericano visceral, está derrotado Trump y que esto y que Palestina libre, una bola de babosadas, que a veces ni siquiera saben dónde está esa pedazo de tierra, porque además Palestina no existe como país, pero en fin, pues eso es otro tema. Entonces, ¿qué hace Trump? Pues se evalúan seguramente los analistas del Departamento de Estado, en el Pentágono, la CIA, etcétera, y preparan una estrategia que se ha ido ajustando con el tiempo. Las cosas se complican por la geografía. Del Medio Oriente, específicamente de esa región, sale al mundo quizá el 35-40% del petróleo mundial que se consume en el mundo, un buen porcentaje, en algunos casos 30, 40, 70, 80% de algunos elementos fundamentales para la producción de alimentos, para los fertilizantes, la urea, gas natural, el nitrato de amonio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la geografía, decía, complica las cosas también de otra manera. Ahorita les voy a mostrar algo. Esta es una revista que yo normalmente no leo, les soy sincero. No tengo nada en contra de ella, pero no es una lectura que me interese, vamos a decir, mucha publicidad, muchas cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero esta vez en este número, donde aparece aquí Chico Pardo, el nuevo gran accionista de Banamex, y trae vamos a decir, una serie de gráficas y un manejo de las cifras muy bien, con gráficas, con diagramas, etcétera, donde de una manera muy didáctica se entiende cuál es la importancia de esa región para el mundo. Pero la geografía es un pedacito que hay ahí, que es el estrecho de Hormuz, donde Irán, que lo controla geográficamente, imposibilita, y ya lleva varias semanas en esto, el paso de buques con gas natural, licuado, el gas natural convertido de gas a líquido, ha impedido el cruce por ese estrecho de barcos de buquetanques, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué hace Trump? Enfrenta el problema. Quizá para muchos no sea un éxito lo que ha logrado. Sin embargo, para todo fin práctico, hoy Irán no tiene un gobierno estable y tampoco tiene ejército o algo digno de ese nombre. No lo tiene. ¿Por qué? Porque Estados Unidos junto con Israel lo destruyó en una guerra casi relámpago. Pero hoy para el mundo es un problema Irán porque no hay quien gobierna aquí.
incluso hoy en la prensa internacional se plantearon rumores de un intento de golpe de Estado de la Guardia Revolucionaria, que es el cuerpo más fuerte del ejército, para deponer o controlar al liderazgo religioso teocrático en ese país. Es evidente que eso complica la situación en esa parte del mundo, pero el impacto de esa situación se va a sentir y ya se está sintiendo prácticamente en todo el mundo. Los precios de los fertilizantes o los agroquímicos, en algunos casos, han subido brutalmente de precio. ¿Por qué razón? Por la situación que se ha generado en aquella parte del mundo. No es solo por el problema del petróleo, pero sí de los elementos con los cuales se pueden fabricar fertilizantes sólidos, líquidos, etc. México es un país altamente dependiente en algunos agroquímicos o fertilizantes. Y aquí nadie habla de eso. Nadie. Cuando dice qué va a pasar si los fertilizantes aumentan para el ciclo que comienza allá por septiembre, octubre, otoño-invierno, en Sonora, Sinaloa, Baja California, cuando el precio de los fertilizantes, una tonelada de urea, su precio en el mercado en el ciclo anterior fue de $100, vamos a decir, y ahora podría ser de $200. Es decir, ese es nomás el tip, o sea, la punta del iceberg de los problemas que van a enfrentar los productores agrícolas mexicanos. Y no me refiero, aun cuando van a sufrir las consecuencias, de los millones de campesinos que siembran media hectárea, una hectárea, en lugares como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, etcétera, etcétera. Me refiero a los grandes productores de grano, Sinaloa, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, algo en Guanajuato. ¿Por qué? Porque en algunos casos no habrá agua y también los precios de los insumos se van a disparar. El diésel vea el problema y hablaremos ahorita de este problema también y cómo lo está manejando la anticientífica con las patas. ¿Ah? De tal manera que mientras el mundo está preocupado, gobiernos, grupos de productores en diversos países, por la situación que se va a presentar en los próximos 18 o 24 meses en materia de producción de alimentos, aquí estamos preocupados porque vamos a hablarle a la gobernadora para que me informe qué había ahí. En primer lugar, esta señora presidente ignora que el país es una federación de estados libres y soberanos. Los gobiernos estatales no son súbditos del gobierno federal. Entonces, ¿qué hace la gobernadora de Chihuahua? Saca un boletín y dice, estoy pidiendo hablar con la presidente. Ella dice presidenta, parece que el idioma no es su fuerte, de la gobernadora de Chihuahua, para explicarle esta situación. Pero porque se quiere prestar y decirle, señora presidente, pasó esto, esto y esto, ¿no? Pero no porque, a ver, ven para acá y dime cómo estuvo esa tranza. Ay. Entonces, estamos ante una situación donde reina en el mundo hoy una gran incertidumbre, una cierta inestabilidad en la producción y en el transporte de varios elementos vitales para la producción de alimentos. Ahora, el otro problema, y que aquí ni se plantea, vamos a suponer que el estrecho de Hormuz lo controla Estados Unidos totalmente y puedan los barcos entrar y salir por esa parte. Muy bien, pero resulta que las instalaciones para la producción de esos insumos resulta que están destruidos.
y van a tardar de 24 a 30 meses en remediar esa situación. ¿Qué va a pasar en el mundo cuando una tonelada de urea, por ejemplo, duplique o triplique su precio en el mercado? ¿Quiénes son los que van a poder pagar ese precio? Muy pocos, la verdad. ¿Y a qué precio tendrán que dar este grano, maíz, trigo, etcétera? ¿Cómo? Eso es lo que debería estar. ¿Dónde está Verdeguer? ¿Dónde está ese secretario? ¿Es invisible o algo? ¿Dónde está, doctor, usted para salir a decir, señores, la gravedad de lo que vamos a ver en el próximo ciclo agrícola? Ahora, los temporaleros, ¿verdad? Que están esperando agua, pues ojalá y llueva, pero ¿qué van a hacer con el incremento brutal de los insumos de estos agroquímicos? ¿Qué van a hacer? ¿Quién sabe? Tenemos entonces a un gobierno que anda preocupado por nimiedades, que si el discurso de la señora en Barcelona, que si cómo la recibieron, que si cuando ella entra a la sala quedaron Petro y Pedro Sánchez como actores de reparto, Ciro Gómez Leiva Dixit, ¿verdad? Y eso pues alimenta el ego de esta señora. Cuando, repito, el mundo está en una situación de inestabilidad. Pero bueno, pues las prioridades de los mexicanos divergen de lo que deberían ser las prioridades de un gobierno serio y preocupado y ocupado en enfrentar los problemas que en unos meses se nos van a presentar. Ahora bien, nos encanta tratar de desdibujar la realidad. Esto que pasó en Chihuahua, este accidente, ocultó lo que realmente andaban haciendo en ese operativo. Como lo dice la gobernadora Maru Campos en su boletín o en su aclaración, se destruyó el centro de producción de drogas sintéticas más grande en la historia de México. A eso andaban estos agentes contribuyendo, a destruir ese centro en plena Sierra Tarahumara. Dice uno, señores, agradecidos deberíamos estar, pero no. El mexicano ha sido educado para ser malagradecido. Le han hecho creer que es merecedor de todo y obligado a hacer en eso nada. Esa es la realidad de nuestra conducta. De tal manera, pues, que estamos preocupados que si el Mundial y que si el Estadio Banorte o Azteca o lo que sea, ahí andamos y cómo le vamos a hacer y que este señor Bocelli vino, cantó y hay muchos indignados porque Los Ángeles Azules nomás cantaron 2 canciones. ¿Cómo es posible eso? Eso hay que agarrar a Osheli y mandarlo al bote, a un reclusorio. ¿Cómo se puso a cantar tantas canciones? Y Los Ángeles Azules, eso que Iztapalapa ha dado al mundo mundial, nomás 2 cancioncitas. Pues es que 2 canciones, tantos millones de pesos, y órale, cáiganle. ¿Y cómo te voy a olvidar? Y ahí andaba la raza bailando. De repente les cortaron el avión y llegó Bocelli cantando La Donna è mobile y decían, ¿y este cuál automóvil? Decían. Ese es México hoy, señores. Ese es México hoy. Pero ¿cómo vamos a estar ya cuando se acabe la euforia del Mundial y que estemos en septiembre, octubre, con las protestas de los agricultores que ahorita que ya están trillando su trigo, no tienen precio, no saben a quién se lo van a vender, no saben a qué precio se los van a pagar los industriales? Ah, pero eso sí, estamos molestos porque nomás cantaron 2 canciones Los Ángeles Azules.
Qué poca, qué bárbaro. Y no obstante, son muchos ellos, son como 20 o 30, quién sabe cuántos sean, ahí andan tropezándose ahí en el escenario. México, pues, es un país que vive en la superficialidad, en esa cuestión de lo superfluo, lo nimio, lo secundario, pues lo frívolo. Ese es México. Y porque así nos han enseñado. En estas condiciones tenemos una crisis que se está gestando en el campo mexicano. No estoy diciendo que se les vaya a regalar algo a los grandes productores del Valle del Yaqui, del Valle del Carrizo, del Valle del Mayo, del Valle de Mexicali. No, lo que estoy diciendo es que hay que adelantarse para evitar un problema grave. Eso es lo único que estoy diciendo. Pero en el gobierno a nadie le interesa eso. Repito mi pregunta, ¿dónde está el doctor Verdegué? ¿Dónde está usted, doctor? ¿Abajo del escritorio, escondido? Porque además ni siquiera se atreve a salir porque no tiene nada que ofrecerles a los productores. Nada. Es una situación pues grave y nosotros debatiéndonos en la mediocridad, producto de esa superficialidad que tanto daño nos ha hecho a través de la historia. Ahorita, la gran preocupación es el Estadio Azteca, ahora llamado Banorte. Resulta que nomás le dieron una manita de gato, como diríamos, le dieron seri polish al carro, pero el motor sigue estando todo amolado, así. Los baños son los mismos y esto, pero las paredes son así pintaditas. ¿Qué va a pasar cuando un extranjero vaya al baño y haga su necesidad fisiológica y no haya agua para que baje su excremento? Lo mismo en el aeropuerto. En el aeropuerto mucho piso brilloso, mucha cosa acá, pero es el mismo espacio. No que las bandas ahora, pues serán las bandas de ratas que están ahí administrando el aeropuerto, porque las dimensiones del aeropuerto son las mismas. Eso sí, una cantidad de tiendas que agárrense ustedes. Ahí en La Paz, en la parte circular, ahí donde salen o llegan los vehículos y esto y que el otro, es el mismo espacio. El estacionamiento cerrado, del mismo tamaño además. Entonces, dice uno, a ver, eso es lo que les preocupa en el gobierno. ¿Qué va a decir el mundo? Pues que el mundo o el Raimundo o el Segismundo diga lo que quiera, pero los problemas están en México. Luego sale la boca de zaguán, Dios mío querido, amárrenla por favor. Recomiendo, voy a hablar con las empresas para que hagan home office, dijo, para que se queden en sus casas, para que los turistas disfruten la Ciudad de México. Sí, seguramente los asaltos, ¿verdad? Les arrebaten el teléfono, las bolsas, etcétera. Órale, lléguenle, carnales, disfruten la criminalidad en la Ciudad de México, protegida por la policía. Pero dice, ¿a quién se le ocurre eso? A la boca de zaguán. Morenista, y que hicieron todos los duros y extraduros y maduros y lo que sea para boicotear y tumbar la candidatura de la anticientífica para la jefatura de gobierno en el licenciado Omar García Harfuch. Estamos pues ante una situación donde, no obstante lo evidente de los problemas en el mundo, nosotros en la baba. La sede de este campeonato, o lo que sea, estas ciudades, tengo entendido que nos la otorgaron las 3 sedes hace 8 años. Vayan ustedes al aeropuerto y vean la febril actividad. Dicen, sí, carnal. Pero yo recuerdo, como dicen a los neoliberales, en los Juegos Olímpicos del 68, los 3 años anteriores a los Juegos Olímpicos,
Hubo lo que se llamó semana deportiva, alguna, cuando vinieron atletas del mundo, se utilizaron instalaciones que estuvieron funcionando a la perfección, terminadas con la debida anticipación. Y vean ahorita, qué diferencia entre los neoliberales, ¿verdad? Y esta bola de ignorantes e incapaces. Y no quiero ni pensar lo que va a suceder durante el Campeonato Mundial de Fútbol. Le decía yo a la jefa de producción, que también es mi esposa, lo cual da resultado que cualquier discusión que tengo ahí aquí, pues la pierdo de antemano, ¿verdad? Entonces, mira, le digo, no tenemos dinero para irnos a otra parte, pero al menos, cuando menos nos vamos a ir a refugiar a Obregón. Creo que va a durar un mes o no sé cuánto va a durar eso. Allá nos vamos a ir con la familia, un calorón sabroso, 41, 42 grados a la sombra, pero para eso están las Pacífico. Vámonos pues. Para no tener estos problemas, aquí Reforma va a ser una fritangas y ya saben todo cómo se las gasta la boca de Zaguán. Pero lo más grave de todo esto es esa actitud ligera, frívola que tenemos. Y no va a haber cambio alguno, al menos en el corto y mediano plazo. El campo, pues, no digan que no se les dijo, es una bomba de tiempo que está ahí, tic, 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 tac. Van a ver lo que va a suceder. Ahora bien, tenemos el incidente este que dice, fue un incidente aislado, dijo la anticientífica. Sí, aislado. ¿Ya se dio cuenta cuántos homicidios dolosos llevamos en los 16 meses que ha sido presidente? ¿Aislado ese asesinato de un loco, de un desquiciado? ¿Aislados los 200,000 homicidios dolosos de su maestro, de su titiritero? Es decir, es una mala broma. Pero luego la solución, ya pusieron letreros. Prohibido entrar con armas, ¿no? Pues ya con eso ya se resolvió el asunto. Lo que no dicen estas personas es que han subido el precio de la entrada a muchos lugares arqueológicos en este país y han reducido el presupuesto para esas instituciones, de tal manera que cobran más, pero se lo llevan a otras áreas de la administración. Entonces, esos museos están en la inopia, pues, pero eso sí, aquel agárrale para acá. Y esto es apenas el principio de lo que vamos a ver en los próximos años. No tienen un 5 esta gente, no tienen dinero. De tal manera que esto que sucedió en Chihuahua, pues yo no sé con qué recursos lo hicieron, del gobierno del estado, una aportación del gobierno norteamericano, pero la penuria en que tienen a la secretaría que encabeza Omar García Harfuch es peligrosa para la estabilidad política. ¿Y todo por qué? Porque están tirando el dinero en el Tren Maya, en Dos Bocas. Ya no han mencionado nada de los incendios que ha habido últimamente y no está funcionando Dos Bocas. El AIFA ni se diga, miles de millones de pesos tirados ahí y todavía las pérdidas ahí abultadísimas. Repito pues, el mundo está temblando, preocupado, ¿qué va a pasar? Tratando de adelantar remedios de solución. Y aquí en México, vean ustedes, qué chulada. Ahora bien, ¿tiene derecho la anticientífica o es aceptable que minimice hechos como el de las pirámides, la pirámide de la luna, lo que pasó? En modo alguno. ¿Qué hay ahí? ¿Qué controles hay? Ninguno. Ningún control. Es un desastre el manejo de esos monumentos arqueológicos. Un verdadero desastre. ¿Que se necesita dinero? Evidentemente. Pero hay un dinero que está recibiendo el gobierno
pero se desvía a otras cosas por las prioridades, los adultos mayores, las madres solteras, los ninis, sembrando vida, sembrando discordia, etcétera, etcétera. Y desatendiendo áreas fundamentales para el buen, vamos a decir, desempeño de la economía mexicana. El caso del aeropuerto, ahora que regresamos de Ciudad Obregón, aquello era un espectáculo ver a estos gángsters de las compañías operadoras de taxis ahí apoderados del espacio. Y ni quien les diga algo al contrario, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes apoyándolos a ellos. Y que se jode el consumidor porque ahí no entra los Ubers y los Didis a levantar pasaje. Ese es México, señores. Esa es Morena. No se les olvide. Cada vez que lleguen al aeropuerto y entren a un baño que no funcione, miéntenle la madre a Morena. Ellos son los responsables. No hay otro. Esos baños del aeropuerto siguen siendo un desastre. Pero eso sí, mingitorios nuevos, waters nuevos, pero la misma peste, el mismo olor nauseabundo, etc. En fin, pues, ahora bien, tenemos otro caso que pinta de cuerpo entero a quien es quizá el gobernante más ignorante que ha conocido la gobernación en México. El caso de la distribución de combustibles. En México básicamente existen 3 combustibles. No incluyo la turbocina porque es un consumo pequeño frente al total. Hay 2 gasolinas, una de bajo octanaje y otra de alto octanaje, que son, ese alto octanaje son 91 octanos y Valero Energy es la única empresa que importa directamente, tiene sus instalaciones de acopio y distribución en el Bajío, y creo que hay una cercana aquí a la Ciudad de México, donde importa gasolina de alto octanaje verdadero de 93 octanos, que es una chulada. Por ejemplo, en el caso, si usted tiene un BMW o algún carro así como dicen de alta gama, esa es la gasolina que le conviene y la encuentra usted en Valero Energy. Muy bien. Con el presidente Peña Nieto se resolvió liberar el mercado de los combustibles. ¿Qué significa eso? Que Pemex seguía siendo un distribuidor monopólico, el único oferente de combustibles. La gasolina verde o la magna, el 80-85% del consumo es de la verde, como decimos. La gasolina roja creo que es el 10-12% y lo demás diésel y otras cosas. Muy bien. Con esa liberación de los combustibles se generó una fórmula compleja por lo demás que a mí me daba risa cuando alguna vez en una reunión que hubo en Los Pinos, le pregunté yo al presidente Peña sobre esa fórmula. Y entonces me contestó don Ángel, pues eso es una cosa demasiado técnica, dice, y aquí le voy a pedir al secretario de Hacienda, a José Antonio, que le explique eso. Yo ya sabía, pues, incluso quién había desarrollado esa fórmula. Entonces, ya al terminar, se acerca José Antonio y me dice, no seas textual, no sé si se acuerda José Antonio, no seas cabrón, me dice, no hagas preguntas que tú ya conoces la respuesta. Sí, fue aquello una cosa muy bonita, se veía ahí los factores y los subíndices y todo, ¿no? Y que ahí en la Secretaría de Hacienda le entendían Pepe Toño y el doctor Miguel Mesmacher. Los demás, pues quién sabe, ¿verdad? Pero era una cosa que se veía bonita, se sentía técnica. Y ahí está en el diario oficial correspondiente. Muy bien.
Viene enero del 17, si no estoy equivocado, aquellos disturbios, etcétera, y por la situación que había, se aumentó creo que 2 pesos el precio de la gasolina, y luego entró en acción el manejo del IEPS. El IEPS es un impuesto. Repito, el IEPS es un impuesto que debe pagar toda aquella persona que vaya a una gasolinería y compre X litros de gasolinas o de diésel. Ese IEPS supuestamente tuvo por objeto ayudar a reducir los efectos negativos de la contaminación. Ese es el objetivo cuando se creó el IEPS. Muy bien. Se estableció un mecanismo que todavía está vigente para aumentar el IEPS año con año. Y se dice ahí, el aumento será la inflación registrada en el año transcurrido de noviembre de este año que recién terminó a en noviembre del otro año, para que a partir del 1 de enero ñaca nos ajustaban con el IEPS. Muy bien, perfecto. Las cosas se le empiezan a complicar al gobierno y dice, bueno, pues a jugar con el IEPS. Y ahí empieza el problema. En primer lugar, el IEPS no es un subsidio. Subsidio en economía es otra cosa. Y es muy fácil de entender. Supónganse que ustedes producen esta pomada para los labios y sus costos totales de producción son 20 pesos, ¿verdad? Pero se ve obligado a venderlo a 18 pesos. Entonces usted está perdiendo por cada una de estas cosas que fabrica 2 pesos. Si el gobierno le entregare a usted 2 pesos por cada cosa que produce usted para que no pierda, ese es un subsidio. Es decir, es una cantidad que el gobierno le estaría entregando a usted, para que no perdiera. Muy bien. Pero llegamos con el IEPS y el gobierno empieza a jugar con el IEPS. Como la ley de ingresos establece el tope que puede cobrar de impuesto especial a la producción y servicios, en ese momento el gobierno tiene un límite para cobrar el IEPS. Y la fórmula es muy sencilla, aplicar el crecimiento inflacionario registrado en los mes tal, y vamos a suponer que el IEPS, el tope máximo era el año 25, era 6.50, vamos a poner un número. Y de acuerdo a la inflación, etcétera, fue el 4.5 o el 4%. Calculen ustedes el 4% de 6.50, son 4 por 6, 24, 26 centavos, le suma a usted esos 26 centavos y el nuevo tope para la gasolina verde es 6.76. Perfecto. Si se publica, etcétera. Muy bien. Entonces el gobierno, primeramente el año 25, el gobierno obtuvo por ese IEPS 449,000 millones de pesos. ¿Y sabe a qué los dedicó? A compensar o a intentar compensar su déficit, a acabalar para las pensiones de adultos mayores y el servicio de la deuda. Para combatir la contaminación, ténguele. Muy bien. Prácticamente durante todo el año cobró el 100% del IEPS. Es decir, no dejó de cobrar el 100% del IEPS, autorizado por el Congreso. No hay problema. Entonces, de 6.50 para este año, 6.76. Y el gobierno empieza el año cobrando el 100% del IEPS. Pero viene la situación esta que se ha generado con los combustibles y en vez de estar importando gasolina verde de Houston a un precio, vamos a decir, de 8 pesos, 9 pesos, resulta que lo tiene que importar a 10, 11 pesos. A eso
hay que agregarle las maniobras, transporte, etcétera, etcétera, y de aquellos 11 pesos, ahora ya son, vamos a decir, 12.50. Pero luego Pemex tiene que imputarle, cargarle a cada litro su corrupción, su ineficiencia producto de esa corrupción, la parte alícuota para cada litro de la deuda altísima que tiene, y luego pues súbele un cachito ahí, dice que vamos a ganar dinero. Entonces, eso se lleva posiblemente, no sé, a 16 pesos, 17, y luego dice Hacienda, y mi IVA, apá, y mi IEPS, apá, y mi IVA estatal, apá, y mi impuesto para combustibles fósiles. Y en ese momento entramos a uno de los grandes misterios que ni Jaime Maussan ha podido desentrañar. ¿Cuál es el precio Pemex al que esta cosa, que es Pemex, le vende a los gasolineros? Ustedes pregúntenle a los gasolineros, oye, ¿a qué precio te está vendiendo Pemex el litro de la verde? No, pues no, que podemos, que la contabilidad. Es un secreto guardado bajo 7 llaves. Entonces, viene este aumento, este incremento, y resulta que el gobierno dice, chin, ¿qué hago? Porque si yo cobro el 100% del IEPS, entonces el precio de 24 pesos, con todos estos arrumacos, la corrupción de Pemex, el esto, el otro, pues la gasolina va a subir a 27, 28, 29 pesos, la verde. Y eso generaría una situación políticamente tremenda para Morena. Entonces, ¿qué hacen? Bajo el IEPS. Bajo el IEPS, pero resulta que se ha mantenido aquel precio elevado. Entonces se está agotando ese margen de maniobra, ¿verdad? Pero no para dar subsidio, porque lo que hace el gobierno es deja de cobrar un impuesto que le autorizó el Congreso de la Unión. De tal manera que en ese precio Pemex, es decir, como le vende a los gasolineros, en vez de cobrar ahí 6.50 o 6.70, lo que gusten ustedes, cobra 4 pesos o cobra 3 pesos. Por eso se puede mantener ese 24 pesos, que es un precio totalmente artificial. Totalmente artificial, pero le jala la rienda a los gasolineros y dicen, está bien, 24 pesos es el tope. Muy bien. Pero ahora viene la argucia fundamental de los gasolineros. Ahorita, como el 60% de las 13, 14 mil estaciones de servicio las abastece Pemex, entonces ahí podemos hacer química cibernética, vamos a poner. Hoy las gasolinerías utilizan dispensarios, así se llaman, lo que antes decíamos la bomba, es un dispensario porque le entrega a usted el combustible. Muy bien. No más que ahora ya son electrónicas. Entonces algún genio ignorante dijo, no, pues con esto ya los gasolineros no van a poder moverle porque en aquel entonces las máquinas eran mecánicas, eran engranes y ustedes le movían de un engrane al otro y le trincaban el 6%, luego el 8% y luego el otro el 11%. Pero ahora, las máquinas esas electrónicas vienen con un software que el mismo fabricante les vende a ustedes el truquito para que, yo los reto, ustedes a que vean en cualquier estación de servicio del país, van a ver ustedes por allá una cosa que está en el primer piso, unos vidrios que ustedes no pueden ver hacia adentro, pero el que está adentro sí puede ver, como es que usan en las policías, etcétera, cámara de pero quién sabe cómo se llama. Y uno de los bomberos que andan ahí es el responsable de estar atento cuando llega la Profeco. Entonces, cuando llega la Profeco, ¿cómo no, señores? Vamos a ver, y le hace la seña del robo de base a aquel,
Y entonces él se pone en el teclado, pum, 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 y pone la máquina, los dispensarios en ceros, es decir, no le roban a usted 1 mililitro. Entonces el de Profeco, que ya sabe de qué se trata el asunto, echa los 20 litros y perfectamente, muy bien, y la prueba. Esto está muy bien. Se van esos y entonces sí, los más decentes le ponen el 5%, algunos aborazados los domingos, que hay menos control, la gente anda medio crudona, le suben al 7, al otro, pero ya es electrónicamente. Entonces, le dicen a los gasolineros, es que señores, esto, la patria amenazada por el precio, ustedes tienen que hacer un esfuerzo y el litro van a venderlo a un tope máximo de 28 pesos. Y entonces aquí viene algo que pinta de cuerpo entero a nuestros empresarios gasolineros, para que vean ustedes el nivel de esta gente. Dice el economista, Sheinbaum pacta con gasolineros tope al diésel con 28 pesos por litro. En primer lugar, en un mercado abierto no debe haber topes en los precios. El mercado que fije sus propias reglas, los precios, y quien no le guste comprar en una gasolinería donde la gasolina verde vale 27 pesos, que se vaya a otra donde vale 25. Así funciona el mercado, pero aquí no. 24 pesos todas, lo cual es artificial totalmente. Entonces, pues el dueño de la gasolinería está casi autorizado al teclado para compensar, porque dice que si no va a estar perdiendo. Muy bien. Pero dice un representante de los gasolineros que estuvo en la reunión ayer con la anticientífica, cuando estaban diciendo, oiga, pues no nos sale, perdemos dinero. Total que tuvieron que conformarse y aceptar esos 28 pesos. Pero dice uno de ellos, porque le preguntaron que hasta cuándo va a durar esto. Y aquí viene una frase que pasará a la historia. Hasta que se componga la cosa. En ese momento dice uno, ¿qué categoría en la contabilidad de costos es hasta que se componga la cosa? ¿Cuál cosa? Ese es el lenguaje que utilizan esos empresarios. Es que hasta que se componga la cosa. Bueno, ese es el nivel. ¿Y cuándo se va a componer la cosa? A mí no me interesa que se componga de pensar, yo le muevo. Ahora es el 7, ¿eh? Ponle el 7, tranquilón y checando ahí el robo de base de la Profeco. No queremos ser el ejemplo y que nos pongan una manta aquí arbitraria que rompe totalmente con el concepto de economía de mercado. Y entonces ya logramos el paraíso. 24 pesos la verde y 28 el diésel. La roja, pues esos son los fifíes, esos que la paguen a 29 pesos, eso vale más. Pero la verde, 24 pesos, sí. Pero el gasolinero le está ahí capando la cochi un 5%, un 6%. Entonces, si ustedes hacen una simple cuenta y multiplican 24 pesos por 950 mililitros y luego eso lo dividen entre tanto y tanto, van a ver que están pagando 26, 27 pesos por el litro de gasolina. Ustedes creen, piensan que están recibiendo un litro, están recibiendo 950, 940 mililitros. Y todos contentos, la anticientífica queda bien, los gasolineros dicen, pues hasta que se componga la cosa, señora presidenta, ¿verdad? Y todos contentos. Esa es la clase de demagogia de Morena. Así es que, ¿dónde carga usted gasolina? Hay una gasolinería ya vieja, ahí por Patriotismo, donde está el centro Metrópolis o Metrópol, como se vaya enseguida ahí, y dice, aquí se dan litros de a litro. Ah, bueno, pues estará perdiendo dinero, le gusta perder dinero al señor. ¿Ah? Ahora, aquí hay una distinción que alguien me explicó el otro día, Ángel. Hay dos tipos de gasolinerías en México. Las que son abastecidas por Pemex, donde hay algunas que Pemex les renta las instalaciones a gasolineros, ¿verdad? Y ahí pues sí tienen más margen de maniobra, pero están las gasolinerías de las grandes marcas internacionales,
que Shell, Valero Energy, Chevron, etcétera, y esas parece que esas no le mueven al asunto. Yo soy escéptico en ese sentido, pero vamos a tomarlo con un granito de sal eso. Una vez más, pues, la demagogia, la mentira, la utilización de ingenuos como este señor, hasta que se arregle la cosa. Así funciona este gobierno del anticientífico. Ya lo verán ustedes a fin de año, cuando vean la cantidad de recursos que ha captado por concepto de IEPS en los combustibles el gobierno federal. Y eso me permite terminar con esta explicación. Al estar dejando de cobrar 150, 200, 300 mil millones de pesos, no subsidio, dejando de cobrar, ¿de dónde va a sacar ese dinero para compensar esa caída en los ingresos? ¿No? Deuda, deuda y más deuda. O recortes, recortes, recortes. ¿En dónde? En infraestructura, que es lo único que les queda. De tal manera, pues, que este año va a ser peor que el año pasado, nos guste o no. Señores, agarren piedras porque esto se va a poner muy difícil. Espero haber sido claro en esta explicación y que esperaría yo que los gasolineros, esos que van a esperar que se compongan la cosa, que no sean tan voraces, hombre. No roben el 7, el 8, el 12%, hombre. Un 2%, un 2,5%, algo. Sean de buen corazón, pues. En tanto se arregla la cosa. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 22 de abril del año 2026.